ahora sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hora y media, máximo. O sea, ¿a qué hora tengo que acabar? Pues dentro de 1 hora y 29, según ese reloj. 1 hora y 29. Cuando salga... Media, pues 7 menos 10. Sí, lo que pasa es que ese reloj no marca 1 hora y media. No, está marcando o sea, hacia arriba, es un contador. Pero marcará 92 puntos 30, ¿no? Habéis descubierto lo que es la... 30. ¿Eh? Podrá 1:30. O sea, luego deja de contar segundos, me parece. Que cuenta horas y minutos. Estamos ya grabando, ¿no? Sí. O sea, esto puede salir. Claro. O sea, podemos demostrar... Quiero decir, es que no lo sabéis, ¿vale? Ya está, ¿no? Rowling. Estoy grabando, pero... ¿Tú estás grabando? Yo te doy la señal. Sí, llevo grabando. Dame la señal, venga. Ayer hablamos del tema este de drogarse, ¿no? En Eurovisión, que sinceramente me parece como de una hipocresía bestial, pero tampoco tengo muy claro exactamente... Paco, o sea, ¿a ti te parecería legítimo que alguien ganara Eurovisión puesto hasta las trancas de farlopa? A mí sí. ¿Por qué? Pues no lo he pensado, pero ¿por qué no? Acércate un poco. O sea, ¿y ¿te cómo parece mal o te parece bien? No, a mí no me parece mal. A ver, Paco estudió con Escota, o sea que la pregunta sobra. Pero aparte de eso, ¿y cómo sabes que no estaban hasta las trancas? Esa es otra. Claro, es que aquí hay un debate interesante, que es el hecho de la escenificación de lo que no se puede hacer. Es decir, todo el mundo entiende que hay cosas que no se pueden escenificar, no hacer. Es decir, yo creo que todo el mundo entiende que en el rock, que en los espectáculos, que los actores, que hay determinadas actividades que es probable que invoquen más al consumo de estupefacientes. Pero incluso los que lo decían no se metían una loncha en mitad del escenario. Ah, tú dices en mitad, mientras están actuando. Bueno, estaba en el público, pero lo que me parece interesante es el hecho de... O sea, ¿por qué es que no lo vi. No sé. Claro, pero ¿qué es lo que se... O sea, ¿cuál es el elemento que se rompe? Que yo creo, además, para que Bernat, que yo creo que eres el que no conoces a Paco, Paco es un liberal, es canadiense en sus prácticas, es respetuoso con el pluralismo, ¿vale? Y es, bueno, pues, no sé si llamaría centrocentrado... son esas posiciones que están en amplio retroceso actualmente, ¿no? Son esas posiciones, el policy making, la ciencia, los excels, todo esto que suena un poco como a... Es un poco como una música un poco pasada de moda. ¿O no, Paco? A ver, todo lo que yo critico es lo que estás listando. ¿Sí? O sea, que definirme así es como al revés, ¿no? ¿Cómo te defines entonces? Pues, yo no sé. Ideológicamente. No sé, pues muchas veces he pensado como no sé cómo definirme, pero tengo cosas de liberal clásico, quizá, si quieres, otras cosas en las que podría, si quieres, fronterizo la socialdemocracia o claramente socialdemócrata con ciertas, no sé, servicios públicos, etcétera. Ahora que estamos hablando de drogas, totalmente libertario con esto. Y creo que no hay demasiada incompatibilidad entre unas cosas y otras. O sea, ¿tú no crees, y tú has modificado tus posturas políticas en base a los últimos años o no? Sin duda, claro. ¿En qué tendencia? Claro, hacia más liberal, más libre. Pero mercado. liberal, perdona, es que aquí claro, vamos a estar con un problema constante y continuo. ¿Liberal de los de Canadá o liberal de los europeos? Claro, es que esto es pertinente. Al final, más allá de la etiqueta, o sea, el contenido sería el mismo. Una cosa es como llamen a los liberales en Canadá, que es una cosa, Estados Unidos, otra totalmente distinta. Sabéis que el liberal en Estados Unidos son los progresistas, ¿no? Lo que sería aquí el centro-izquierda y más aún todavía la izquierda, diría yo, ¿no? En Canadá lo que pasa es que la etiqueta liberal está tomada por un partido político concreto. No solo es una etiqueta de una ideología política, que es el Partido Liberal Canadiense, que sería literalmente... el centro progresista, pero centro, ¿no? Y la diferencia entre ir un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda en términos económicos dependía literalmente de las personas, de quién estaba en el gobierno, ¿no? Entonces, Europa, pues liberal es más libre mercado, etcétera, ¿no? Entonces yo me identifico más con eso. Libre mercado de dejemos al mercado todo lo que el mercado pueda hacer bien, que no es todo, Sí. Y no se meta usted mucho con mis elecciones morales y con las costumbres sociales. Pero ¿no? ¿y esto no es muy viejo, no ya? O sea, este es el consenso de los 2000. Globalización es Fukuyama. Sí, pero que sea viejo no quiere decir que no haya mucha verdad ahí, ¿no? Pero ¿y no crees que hay una parte de esto, oye, lo someto a la mesa, que iba
fuelizado, iba alimentado extraordinariamente por una superestabilidad económica que todos los de esta mesa conocimos, que permitía que en los 90, en los 2000 salieras, hubiera trabajo, y entonces esa prescripción de valores morales fuertes retrocediera ampliamente en el espacio público, porque además toda aquella maquinaria cultural, económica de la democracia liberal, además había vencido. O sea, en el 89 se derrumba el bloque soviético y por lo tanto habíamos ganado. Y claro, hay un chico que teclea, oye, el fin de la historia. Hemos ganado, ¿no? Sí, Pero que además, y no es broma, ¿no? O sea, yo cada vez lo del neoliberal, ¿no? Tú hablas de fin de la historia, pero la etiqueta de neoliberal, yo ya la escucho adjudicándola a Felipe González, adjudicándola a todos los gobiernos de España, es decir... a todo el giro que hay. Por ejemplo, prácticamente el último experimento que se hace en la época ya después de Thatcher y de Reagan, de intentar un Estado masivo y un intervencionismo masivo en Europa es el de Mitterrand, cuando llega. Y al año siguiente hace el Tournant de la Rivière porque no funciona. Y porque entonces... Claro, desde entonces había un artículo muy interesante en Fedea sobre esto, en el blog de Fedea, Nada es gratis, no me acuerdo de quién era, eran 2 partes, y te hablaba de cómo la izquierda europea llevaba 35 años intentando relitigar ese momento en el que Mitterrand se apega de la burra y se convierte, ¿no?, al liberalismo o a la ortodoxia, y que nunca nadie lo ha conseguido relitigar de una manera exitosa, aunque lo han intentado Syriza, lo ha intentado, bueno, pues, y no se ha podido. Pero no es viejuno en absoluto. Todavía me quedo pensando con esto, ¿no? Somos viejos nosotros. O sea, no es viejuno en el sentido que tú dices que es una prescripción moral, pero no solo son prescripciones morales. Es también una forma de mirar las políticas públicas, es una forma de, digamos, poner límites también a una actuación del Estado y tenerlo eso como guía. Lo que pasa es que también en los países más centrales, ¿no? Es decir, te vas a Francia, te vas a Alemania y tal, pues sí valdría lo que estamos diciendo. Han pasado cosas hasta el populismo, que es algo que en los 80 no se veía por ningún lado, ¿no? Entonces eso te cambia absolutamente todo. Se veía en Santander, pues, hemos sido pioneros siempre, con Juan Ormaechea, y luego ya llegó Revilla. Claro. Pero luego tienes partidos liberales que no son el cliché de liberal un segundo que... ahí con lo del populismo. Sí. Vamos a ver. Democracia liberal, principios aristocráticos, principio de representación, populismo. Vamos a ver, nosotros tenemos, porque es así, porque nos hemos formado en ese mundo en el cual hay unas determinadas formas aristocráticas a la hora de mirar la política. Es decir, nadie exhibe esas emociones vulgares, como por ejemplo la bandera, nadie hace exhibiciones emocionales o juzga moralmente al otro en el espacio público. Claro, porque había unos valores aristocráticos, había un consenso constitucional que decía que había unos elementos consensuales en la política que permitían un diálogo civilizado. Eso va empujando poco a poco a la política hasta que excluye lo moral de la política. Y llega el paradigma del que tú estás hablando, que es la tecnopolítica. Aquí lo importante es gestionar. Aquí lo importante es cuadrar presupuestos. Aquí lo importante es decidir quién da más servicios públicos y da y gestiona mejor las pensiones y da y gestiona mejor. Y ese fue el consenso. El problema es que eso estaba soportado en ese espacio de crecimiento económico y en que socialmente no había una demanda de valores fuertes exhibidos en el espacio público. Claro, ¿qué sucede? Hay una serie de consensos que se empiezan a extender y que empiezan a llevar los consensos prepolíticos fijados en la democracia liberal a través de la Constitución a extremos nunca antes alcanzados. Y entonces hay gente que dice, oye, Rey, me parece genial, pero yo no me estoy viendo representado en el espacio público a través de partidos políticos. Y por lo tanto voy a pedir existir. Y a eso muchos, yo el primero, y me enmiendo, lo llamamos populismo. Pero son gente de nuestras sociedades. O sea, son personas con derecho al voto. Y lo único que exhiben es, bueno, que hay una constitución, pero que tienen una demanda de llevar la política a sitios donde antes no estaba. Y nosotros lo juzgamos moralmente, yo el primero, ¿eh? Yo hablaba contra los populismos. Y a día de hoy pienso, bueno, depende de cómo. O sea,
Es que está pasando una cosa. Sabes que el tema de la semana es el discurso de Anairis Simón en Moncloa. ¿Y por qué choca el discurso? ¿Por qué hay gente que le resuena tanto y hay gente que le choca tanto el discurso? Porque lo dice ella misma se define y dice: yo soy antiliberal. Y lo que tenemos ahora es que desde 2014 tenemos una izquierda netamente antiliberal y ahora tenemos una derecha antiliberal, o una gente conservadora que no se identifica con los principios liberales y que dice: no, tiene que haber unos valores fuertes informando a la sociedad, no creo en el mercado como asignación de recursos, el Estado tiene que acompañarme, tanto si soy conservador como si soy de izquierdas, tiene que acompañarme y tiene que facilitarme la vida de todas las maneras posibles. Y nosotros no estamos acostumbrados a gestionar unas opiniones tan claras que te digan: no, yo es que soy antiliberal. Yo paso de esto. Y que hasta 2015-2016 el populismo, lo que escuchábamos era el populismo de izquierdas, el populismo que venía de Latinoamérica y Podemos, Syriza, y ahora hemos entrado en una nueva fase donde el populismo preocupante, que es preocupante. Netamente malo, es el populismo. Netamente malo. Pero es que ya estás juzgándolo moralmente. Pero Bernat, o sea, ya estás diciendo que hay un populismo malo. No, estoy haciendo una crítica de dónde está el estado de opinión actualmente, que es con el populismo autoritario de derechas. Bernat, ¿vale? te lo acepto, pero el estado de opinión... Sí. El estado de opinión se crea en espacios generadores de opinión que responden a unas demandas concretas que no tienen por qué ser democráticas. Pueden ser perfectamente las generadas a través de una élite de conocimiento, una élite económica, una élite del tipo que se considere, una élite académica o una élite periodística. Es que yo vivía ahí. Yo veía los movimientos populistas y decía: joder, qué mal. Estos tíos quieren atacar el consenso. Y hoy, Paco, por eso te digo el tema de que hoy digo: ojo, porque cuando tú ves venir el consenso contra ti, y yo he visto venir consensos contra mí, consensos que no están fijados en ningún tipo de constitución, consensos que se crean en la cultura, en elementos tan difusos como estados de opinión. Y en la hegemonía de los medios de comunicación, en el control por el poder de los Ya no estamos en un podcast grabado en Zoom, ¿eh? No he dicho ninguno. Medios de comunicación como He dicho medios de comunicación. Somos hegemónicos de la hostia con el digital. Bueno. O sea, eso. Minoritarios pero no, Bilderberg, bueno, no sé dónde catalogar ahora Bilderberg. Pero lo que pasa es que Paco, como no te lances a hablar más, vas a hablar menos que vamos a y ver. me van a echar la culpa a mí. Vamos a ver. Es que aquí estamos saltando de una definición de populismo a otra. Es una definición muy amplia lo que estamos manejando aquí, un poco muy borrosa, ¿no? En los límites, ¿no? Yo estaba pensando estrictamente ¿Hay un populismo malo? Ahora iré a eso. Estaba pensando en la definición más clásica de partidos populistas, que vale tanto para la izquierda como para la derecha, que hablan de una casta y hablan de la élite y del establishment y de los jodidos que están todos los que están por debajo, ¿no? A eso me estaba refiriendo estrictamente. Y eso vale para izquierdas y derechas, ¿no? Pero luego también depende por fuera del poder, ¿no? Exacto. Y dónde ponemos el foco, ¿no? Si estamos hablando de España, si estamos hablando de cualquier otro país. En las elecciones holandesas de hace poco, como Holanda es un país pequeñín, pues tampoco le prestamos demasiada atención. Si esto pasa en Alemania es una revolución. ¿Cuál fue el segundo partido que quedó justo detrás del partido mayoritario y van a formar gobierno? Un partido pequeñín que se llama, bueno, pequeño, ahora ha crecido bastante más, se llama T66. ¿no? Creo que alguna vez hemos hablado de estas cosas de los liberales, pero son unos liberales muy curiosos porque son muy free market. Son los hippies. Empezaron como hippies, literalmente, como un partido verde, además. Entonces es un partido verde, pero totalmente de libre mercado, ¿no? Y es totalmente coherente su programa. Bueno, pues se han quedado los segundos, tienen el Ministerio de Finanzas, que es el más importante del gobierno, etcétera, ¿no? Bueno, todavía están en la negociación, ¿no? Es decir, depende de dónde vayamos. Lo de Macron, por ejemplo, ¿cómo se explica? Macron no es el mismo que cuando ganan las elecciones, pero tú lees el programa y esto es liberalismo puro y duro del viejuno que llamábamos antes. Neoliberal, ¿no? O sea, aquí le llamaríamos neoliberal. Yo es que nunca he usado esa palabra más que para cachondearme de ella. Lo siento. Pero no se está aceptando. Es que ahí va mi crítica un poco. Es decir, ahora realmente neoliberal es todo lo que tú estás definiendo como liberalismo clásico. Es decir, lo que antes era un desprecio, un insulto, ahora parece que se va fijando en las posiciones y los socioliberales estos hablan abiertamente de los neoliberales. Pero bueno, es que una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que cale, ¿no? Quiero decir que para mí sigue siendo... Para mí neoliberal es siempre a lo que llamas a lo que no te gusta, ¿no?
eres neoliberal, esto es neoliberal, ¿no? Que es lo que no quieres ver ni en pintura, ¿no? Y para mí no ha dejado de ser ese insulto, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿es neoliberal? Yo creo que no. Yo creo que no lo es. Primero me costaría mucho definirlo. Habrá definiciones más o menos de la ciencia política neoliberal, pero... Yo sí que creo que hay un problema con la palabra neoliberal porque no acoge una categoría rígida, es más una etiqueta comunicativa, pero yo creo que podemos reconocer que entre el consenso liberal conservador de la segunda mitad del siglo XX y lo que es el liberalismo en los primeros 20 años del siglo XXI, como bien reconoces tú, hay unas conexiones abiertísimas, por ejemplo, con lo verde. El otro día a Clara Rama San Miguel le dije, mira, es que si yo tengo que definir con qué elementos hoy dialogan de manera más simpática los liberales, es con los verdes. ¿Por qué? Principio de autodeterminación, aborto, eutanasia, el hombre se autodetermina, luego vivir bien, hay una nueva élite urbana vinculada también a un nuevo poder económico y a un cierto desarrollo tecnológico que se residencia en las grandes ciudades del siglo XXI, y que eso, con lo que es dialéctico, es con las identidades de Ana Iris, es decir, con lo contraliberal. Es que no sé si te has dado cuenta, ha emprendido Errejón una campaña ahora con el tema de la medicación, por ejemplo, de la desconexión después del trabajo, o sea, de temas de calidad de vida, ¿no? Muy de no estar... Los cuidados, ¿no? Que sí, ha habido un filón salud ahí, mental, jornada de 4 días, cuidados. No sé si eso me parece más... Pero desde un punto de vista ¿no? no ya asistencial y de servicios, sino incluso vital, ¿no? Es decir, oye, tenemos derecho a llevar una vida más tranquila, a no estar continuamente medicados, a no vivir a prisa y tal. Y el otro día estaba haciendo un discurso contra esas ideologías de Mr. Wonderful, ¿no? Que decía él, de que si tú lo quieres lo lograrás y todas estas cosas, ¿no? Y yo estaba pensando, tiene bastante razón, o sea, yo esto lo apoyo, pero luego cuando ellos hablan de economía, pues es un poco eso, ¿no? Es decir, no, el que está ahora poniendo cañas, pues que se ponga placas solares y aquí no pasa nada, ¿no? O si hay una planta de coches que cierra, no pasa nada porque mañana van a estar haciendo microchips o van a estar haciendo aerogeneradores. Hombre, un poquito de seriedad. Esa es la parte que liga con lo que tú comentabas, Pedro, ¿no? Que liga con lo de Ana Iris, etcétera, ¿no? Pero yo estaba pensándolo, iba en la otra dirección, ¿no? ¿Cuándo crecen los partidos verdes? No cuando se ponen en plan populistas, es cuando sacan su vena liberal si la tienen. Y si no la saben sacar, no crecen. ¿Cuál es el partido que va el primero en las encuestas en Alemania? El Partido Verde, empatado con los conservadores. Ya veremos cómo quedará al final. Yo no creo que gane las elecciones. Pero bueno, es que el otro día salía... porque han sacado toda esa rama que llamaban los realos frente a... ¿Cuáles eran los otros hippies? No recuerdo cómo los llamaban, ¿no? Pero pues esa es la rama que de momento va ganando en el Partido Verde. Porque saben que si no son presentables a más allá de los hippies de siempre, los desencantados con la izquierda y los votantes urbanos, si no van más allá a por el conservador, que ahí sí entramos otra vez en lo de Ana Iris, esto sí que es interesante, ¿no? Es que nunca van a llegar al poder otra vez. ¿Por qué no pasa lo mismo en Francia? Porque esa parte se la ha comido Macron, con políticas liberales y verdes a la vez. Y los partidos verdes son minúsculos, que hay 700.000 en Francia, han estado en el gobierno, no han dejado de estar, están en ciudades, etcétera, pero no son liberales. Pero entonces vamos a ver, si yo, por ejemplo, ¿no? Veo el partido. Los verdes alemanes, que el otro día había un artículo interesante, habían metido como uno de los ejes de reflexión la seguridad del Estado. Es decir, que había que garantizar la seguridad en términos verdes. En términos verdes, o sea, en términos que es lo más... el F-35... Es lo más straussiano, o sea, esto lo dice otro partido y sería librecambista, neoliberal, ¿no? Total. No, y esta gente está diciendo, oye, porque... pero hay un problema con la seguridad, con la identidad... ¿Sabéis que ahora, por ejemplo, hacen bombas o misiles que en vez de estallar, tienen una cuchilla gigante que se abre y entonces cortan al tío en pedazos, pero solo a él? Claro. Los que van alrededor estallan en 2050. Y... O sea, caen y... No, es como una cuchilla gigante de afeitar, entonces te cae encima y te deja hecho polvo, ¿no? Y el otro día me enteré que los franceses en Libia, por lo visto, directamente tiraban toneladas de cemento encima de los objetivos. Está muy bien. Así no estalla nada, tú siempre te aplastas al que hay y ya está. Utilizas la fuerza de la gravedad, que es muy sostenible. Pero no contamina, además. O sea, no hay uranio ni nada. No, sostenible. Es que es gravedad. Eso... A ver, yo creo que esta es un poco la aplicación de lo moral, ¿no? Y de las contradicciones o las intersecciones que a veces te lleva
a estas definiciones, pero yo quería volver a una cuestión anterior, que era el tema del populismo. Porque aquí hemos tocado ya, ¿no? Los verdes, los urbanitas, los liberales, ok, pero sabemos que contra esto, que es un consenso, que no está fijado en ningún sitio, es un consenso, el consenso del clima, ¿no? O sea, decidir que vamos a aplicar en los próximos 35 años una reducción de las emisiones, es una decisión netamente política, punto, que tienen que fijar las sociedades a través de procesos políticos. Lo lógico es que la gente que se ve directamente afectada, y hay sectores enteros que se ven directísimamente afectados, es decir, somos el tercer exportador del mundo en carne de cerdo, ¿vale? El tercer exportador mundial, ¿vale? Somos el primer exportador europeo en motores diésel. Y la primera potencia la primera industria turística del mundo. Y nosotros estamos de manera acrítica, o sea, lo lógico, vamos, lo que me parece legítimo, porque lo he visto en Asturias, y vamos, lo que me parece lógico, que los furgoneteros, los camioneros, la gente que está con granjas de gochos, diga, oye, que me llevan por delante estos hijos de puta. Y es populista hablar de una casta que se reparte y negocia los fondos europeos para dar 5G a 4 pastores de Cáceres y darlo con un contrato de 5.800 millones de euros. ¿Es populismo? Pues no sé, igual es populismo. Pero tendremos que aceptar que cuando la realidad te está lanzando mensajes inequívocos de que hay, bueno, no sé, elementos que se sustraen a la deliberación pública, vamos a decirlo de manera Además, técnica. Esto es muy divertido porque recordaréis, lo hemos hablado alguna No vamos vez. a decir nombres de empresas, ¿verdad? No. O sea, tienes Pero No vamos a hablar ni es que de... no- hay unas normas de la censura que no las voy a decir ahora, pero no está ahí, o sea, no las has entendido del No todo. las he entendido. No has entendido las normas de la Casa de la Censura, no. No sé si recordáis que hace un tiempo, básicamente cuando Ciudadanos iba primero en las encuestas, o sea, hace ya muchísimo, de repente empezó a salir este género literario de que el populismo es que el centrismo es populismo, ¿no? Que hay un populismo que es el populismo tecnocrático o de centro, ¿no? Que es una literatura que ha tenido grandes cultivadores últimamente y que bueno, pues venía a decir que en el fondo lo que hay en el centro es mucho indiferente político, que son antipolíticos, que son gente que no cree en las instituciones, gente deplorable, ¿no? Un poco, Los deplorables. sí. Y claro, al final, si tú estiras la definición de populista, pues cualquiera es populista. Claro, si tú eres un tecnócrata y dices, no, es que hay que despolitizar los órganos, hay que despolitizar el CIS. No, usted es un populista, porque claro, porque es antipolítico. Pero es que eso no es populismo. Eso es un chicle. Pero tiene que decir, si tú lo estiras, pues claro, pues será populismo. Y si criticas la forma en que se van a repartir los fondos europeos, porque hay una gente que con ninguna transparencia los va a repartir entre una supuesta nueva élite económica, pues igual también es populista. Pero no lo es. Pues igual. Claro. Pero es que en este caso es que no se ha explicado cómo se reparten los fondos europeos, ¿sabes? Otra cosa es que tú me digas, oye, no, es que joder, pues si hay un libro blanco aquí de 500 páginas donde he explicado los criterios de la oficina que va a repartir y tú dices, no, son los amigos de Pedro Sánchez los que están... Eso Hombre, es populismo porque hay una... Es que en este caso no hay ningún tipo de explicación. Bueno, yo creo que está bastante a la vista. Cuando te dicen que nos vamos a gastar 13.800 millones de euros en rehabilitación, en ponerle burletes a las ventanas para aislar mejor los edificios, o sea, quiero decir, en el actual reparto de fondos y luego no sé cuántos millones de euros para igualdad y para tal, o sea, hay ganadores y perdedores claros en el reparto de los fondos europeos. Pero yo quería decirte, Paco, y te dejo contestar. O sea, tú has, en buena lid, dicho, neoliberal es una etiqueta que no expresa nada, que se utiliza para decir aquello que no nos gusta. Yo el pensamiento que quiero llevar a tu ánimo de manera amistosa es populismo es lo mismo. Sí, pero luego y veo una confusión más. Has dicho sí, ¿eh? No. Has dicho sí. Un momento. La confusión, y ahora iré a eso otra vez, la confusión es que lo que estamos hablando aquí, y a lo mejor lo que te estás refiriendo, y lo estás llamando populista, es quién escucha a clases medias y quién no las escucha, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un discurso que te está hablando de desdoblar y triplicar y multiplicar los géneros, de poner los burletes, de no sé qué, haces toda esa papilla, ¿a quién le interesa esto? Yo muchas veces me lo pregunto, ¿no? O sea, le interesa, aparte de los 4 estudiantes de Malasaña, ¿a quién le interesa esto? Esto es estar escuchando a la gente
que se levanta por las mañanas, que aquí podríamos dar la retahíla, sonaría cliché o lo que quieras, ¿no? O sea, tú nos quieres decir que a la gente de la calle no le interesa que Correos, por ejemplo, saque una línea de sellos que cuanto más negro es el oscuro y sello, más menos vale. Yo creo que esto es eso, no Hay que hablar está, de este tema. eso no está en la Hay que calle. hablar Eso de este debería tema ser más. el tema, pero bueno. Hay que hablar más de este Entonces, tema. Sí, sí, sí. Escuchar... Vamos a poner luego los sellos aquí de fondo. Que todavía no lo he pillado, además, ¿no? O sea, no les ha Es salido que al al revés principio lo que creía, querían hacer. Claro, yo al principio ¿no? creía que era al Porque- revés, ¿no? Y digo, Claro. es que chufla, pero es que encima lo han hecho al revés. Lo han No, hecho pero al sabes revés, que es hay, súper hay uno que lo insultante, ¿no? aprietas y dice, don't shoot me, don't shoot me. Sí. No puedo respirar. Es de coña. ¿Querías coña? Pues venga. Absolutamente coña. Que no saben ahí, están ahí en la línea, pero... Oye, no, pero vamos a ver. Tú estaba, por añadirte, estás hablando de cuestiones en las que adecuadamente dices, estos mensajes que yo escucho, que son los que entiendo prescribe el aparato de hegemonía del poder, dentro de la cual está la academia, el periodismo, las profesiones socioculturales, ese aparato de hegemonía prescribe unas cuestiones y unos asuntos en política que no son representativos de las clases medias del país. ¿Vale? El problema es que los prescriptores están escorados hacia un lado. La mayoría de los prescriptores, ¿y quiénes son estos? Pues es la academia, son los periodistas, algún sector más. Estos son los prescriptores puros que casi desde siempre, casi por definición, son gente más de izquierda. ¿Y por qué? Porque la gente más de derecha se dedica a otras cosas. Así Bueno, de claro. pero no solo. Os he pasado un tuit antes, no sé si os acordáis, de una encuesta entre profesores de Harvard, ¿era, no? Creo que Además, hablando de los liberals, ahí en y creo que era un 4% solo los que se autoetiquetaban como conservadores o muy conservadores. Claro. Y que de hecho el 30%, creo que era el 30%, está por ahí, preguntados si debería incrementarse la pluralidad, es decir, si debería hacerse un esfuerzo porque hubiera más conservadores, decían no, de ninguna manera. Claro. Pero aquí es lo mismo. Quiero decir, es que lo que pasa es que esas encuestas se hacen regularmente allí, ¿no? Pasa lo mismo en Canadá, es lo mismo en todas partes, ¿no? Donde se hacen ese tipo de encuestas en España. Yo busqué una parecida. Hace muchos años encontré algo parecido, no era lo mismo. En Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, está esta asociación Heterodox Economy, ¿no? Que son los que intentan buscar pluralismo en la academia, ¿no? Y hacen regularmente este tipo de encuestas, con lo cual se mide. Es algo que no cambia de año para año, es exactamente igual. En todo caso va a peor, cada vez hay menos conservadores y también menos gente que se define como o no conservadora o no liberal. Non-partisan. Exacto. ¿Y qué ¿no? parte de la autodefinición es ocultación de preferencias? ¿O falsificación de preferencias? Pues una parte, pero dado que esa parte de los que no se definen no es demasiado grande, porque si fuera un 50% que no se define, ya sabes que ahí hay una gran parte de gente que no se quiere definir por las consecuencias que yo acarrearía, ¿no? Pero de todas formas no es demasiado grande, con lo cual yo creo que puede reflejar bastante bien, ¿no? En cualquier caso, el hecho es que la mayoría de los prescriptores académicos son de izquierdas. Me parece estupendamente bien, pero tienen un poder desproporcionado. No, pero quiero decir que no hay nada moralmente malo en esa posición. Sí, sí lo hay. Pero tienen un poder desproporcionado de Niego que no prescripción. haya nada malo, no. O sea, hay departamentos en la Academia Española de Ciencia Política donde si eres de derechas no vas a hacer investigación, punto. Y es una decisión arbitraria que viene de cómo funciona la Universidad Española, que tócate los cojones, pretendan, con el nivel que tiene, andarnos diciendo al resto cómo hay que organizar el país en 2050, tócate los huevos. Es decir, no sé, yo le preguntaría antes a los fabricantes de gochos españoles, que son la tercera potencia en colocar gochos en el mercado exterior. Coño, a los hoteleros. A los hoteleros. Quiero decir, o sea, a mí me molaría ver un España 2050 donde estuvieran los de los gochos, los de los hoteles y los del diésel. Y no. Traemos a académicos que sabemos que a muchos de ellos tienen asociada una ideología determinada, que es lo que les permite progresar en su campo. Ya, no, pero Sí, es un círculo vicioso. es precisamente totalmente antitético con la idea de la ciencia. La idea de la ciencia es que 2 más 2 son 4, Pero independientemente ahí va de que yo sea de izquierdas o de derechas. Y claro, es que el nivel de hipocresía y de tomadura de pelo es tal. Bueno, si queréis hablamos del espectáculo de hoy con el tema de los indultos. Claro, es bueno. que
de repente el alineamiento de los vencejos o de los estorninos con el gobierno, claro, lo decía David Jiménez hoy, ¿no? Es una cosa maravillosa. Pedro Sánchez es el tío más afortunado del mundo, porque da la casualidad de que sus intereses siempre coinciden con lo que hay que hacer y con el bien de España. O sea, no se separa ni un milímetro. Es la hostia. Claro, pero volviendo un poco al tema, cuando nosotros percibimos que en la sociedad hay un pluralismo real y nos encontramos con que en esas clases de prescripción, que son las que producen la cultura, que son las que producen el debate público, que son las que tú dices, oye, es que luego los debates no se parecen. La cultura y la reacción a esa cultura. Porque lo que produce es irritación también. Quiero decir, porque yo también he leído el artículo de David Jiménez, que está muy bien, y era una coña de arriba abajo, ¿no? Pero quiero decir, yo creo que a estas alturas eso lo que está produciendo es más irritación que otra cosa. O sea, según vayamos viendo elecciones en comunidades autónomas, vamos a ir viendo una reacción, que una parte va a ser una reacción a todo esto. Claro que sí. Yo también lo decía hablando del artículo, del discurso de Ana Iris, ¿no? Quizá hay un momento en el que te das cuenta que o pasó también la semana anterior cuando presentaron España 2050, que hay un punto de incredulidad en que decir, no me creo que me estén criticando, ¿cómo me pueden decir esto a mí? Bueno, chicos, igual te están diciendo esto porque te has desconectado del estado de opinión del país. Y el país está cabreado y la gente está cabreada y se le está acabando la paciencia. Y tú le estás hablando de que hay que comer menos filetes en 2050. Pues tío, al final te tirarán el filete a la cabeza. Y sobre todo, ¿qué es el cómo? Porque ya entramos en el España 2050. Yo no me he leído el documento como lo te lo has leído tú, pero ahora mismo, ¿cómo está el país? Parezco ya un señor de bar, ¿no? Tal como está el país. Coge, pon acento. Pon las manos a la cartera. Que es que no puc más. Leer, o sea, el documento y la introducción, encontrar la frase. No podemos caer en la autocomplacencia. Claro. ¿Sabes? O sea, a mí es el rollo, porque si tú dices, mira, tíos, estamos jodidísimos, está el país hecho una mierda, pero estará peor dentro de 30 años, no sé cómo, yo no estaré, pero vamos a trabajar aquí en un tipo de consenso de reformas de futuro, ok, te lo puedo comprar, pero que me vengas con tal, me digas, estamos de puta madre, pero no podemos caer en la autocomplacencia, hay que mejorar de aquí 30 años. Como la frase de Pulp Fiction, ¿no? No empecemos a chuparnos las putas. Efectivamente, es que ahí, para mí... es que lo peor de este documento es el artículo de Iván Redondo. O sea, ahí nace muerto. Pero ¿qué es lo que pasó con...? Ahí sí que me has pillado. ¿Qué es lo que pasó? Hizo un artículo, una presentación en el país, de rollo de, atención que el jueves presentamos la España 2050 porque ha venido Pedro Sánchez con las tablas. Con los huevos. Con las tablas con los testículos. Eso es. Y diciéndome del rollo, por favor... Paco ya está diciendo... No, pero tú lo leíste, ¿no? Es que a mí eso ya es... Ya estoy pensando otra cosa. Se edita, no te preocupes. Estoy pensando otra cosa, sí. No, más bien se anuncia que se edita, ¿no? Como Iván Redondo anunciando el 2050. Lo que debo tener mucho tiempo libre porque me he tragado el informe entero. Unas partes las he leído más bien oblicuo, pero otras me las he tragado línea por línea, mirando hasta las notas. Y bueno, es lo que tú decías de autocomplacencia, esa parte me la he saltado, pero es que literalmente todo es autocomplacencia. Es que es de coña. Porque todo lo que pone, las 675 páginas creo que tiene, es pura autocomplacencia. No, estamos tal, no podríamos estar mejor, no sé cuántos. El análisis no está mal, ¿vale? Bueno, pero es un análisis... Yo me niego, o sea, pero vale. A ver. No, dale. El análisis de hasta 2019, hasta 2020, no está mal. No hay errores de bulto. Pero es que si los hubiera ya sería para, en fin, despedir a todo el mundo del trabajo que estuvieran haciendo. Porque literalmente esto es algo que puedes ir a las estadísticas de la OCDE y a Eurostat y no sé qué, corta, pega y lo pones ahí. Si es que esto no es ningún misterio. Pero luego están los objetivos, que es lo que se ha hecho propaganda con él. Y entonces está totalmente desconectado del análisis. O sea, no se sabe... Vale, hoy tenemos el paro no sé dónde. La brecha de salarios por género es esta y esta. Vale. Y luego ves que en el 2050 vamos a estar como Dinamarca, que es lo que dicen cada uno. Déjame contarte. ¿Cómo vas de uno a otro? O sea, eso es lo que no cuenta. Déjame hacer la analización. Es lo mejor que he visto en mi vida. O sea, esto hay que atender a esto porque esto es bueno. O sea, España sale de aquí. Enséñaselo ¿vale? a tu cámara. Sí, mira, aquí lo bueno, Paul, es que para los que no sepáis leer una gráfica, bueno, esto no tiene medición, aquí están los futuros. Y este es el desirable futuro. Este es el futuro deseado, ¿vale? Y claro, se da una paradoja, porque yo pensé, coño, a ver qué trayectoria hace el tiempo, ¿no? Y entonces se da la paradoja de que del 20 al 30
va así, va subiendo, ¿no? Como un avión. Del 30 al 40 acelera la subida, ¿vale? Y luego no se sabe por qué. Un poquito así. Entra como en meseta. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿No? entonces. Porque entonces, ya es cuando el Pedro futuro- Sánchez se retira. Entonces ya Es como para- es la inercia. No sé si os fijáis que en 2005. Claro, porque tú dices, Pero hostia, fíjate, un segundo, vas a hacer una proyección de futuros. Y claro, aquí está el mejor. O sea, aquí estamos comiendo gumibayas, la gente folla sin parar, hay dinero, hay todo ahí. O sea, aquí estamos en el nirvana. Pero. No, o sea, no, poquito o sea, menos, un poquito. Porque No te hace- pases. Para ti ni para mí. Ha sido Claro, modesto. o sea, claro, es un porque gobierno modesto. Es un gobierno que Porque si pudiendo digas- estar aquí. porque si vas Porque arriba puede- es autocomplacencia. O sea, pero lo que me gustaría preguntarle a los 100 expertos es ¿qué razones han pasado aquí para la meseta? O sea, porque aquí vamos como tiros. Y luego aquí ya planeamos. Ya Eso es que no, igual pues, gobierna a la derecha o algo. vuelve Rajoy. Pero ¿por qué el futuro deseable no es el mejor de los posibles? Es que es muy, No, es que- muy filosófico, teleológico. ¿Por qué no es el mejor de los posibles el deseable? Bueno, ¿cuál es el cuál Según- es el futuro? según tu gráfica. Claro, pero es que demasiado es la idea aristotélica, ¿no? O sea, aquí hay un punto, o sea, es decir, La moderación, ¿no? claro, Lo mejor es enemigo de lo bueno. A ver, ¿quién ha hecho esto? Claro, es que tú imagínate que te ponen. No, el mejor. O sea, ellos han hecho el informe. Imagínate que te pasas. O sea, que te pasas, y que llegas a un imagínate que futuro eres que Paco. estás un salto a la velocidad de la luz Imagínate o algo así. imagínate que eres Paco y abres el informe y te ves que te ha puesto arriba en todo. Dices, No, pero es que es literalmente cuando yo vi esto en Twitter, pensé, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede no ser trending topic mundial? Y lo puse así, con la cosa más estúpida que usted verá hoy en la red. Esto. Porque es que lo miraba y no me lo podía creer. No me lo podía creer. O sea, esto es... Y dices, me gustaría preguntar a los expertos. Buena suerte por estar escondidos después de haber visto esto. No, pero es que claro, tú imagínate el proceso de que alguien Bueno, yo llega podría alguien al hacer un documento mapa- con este gráfico y dice, ¿lo metemos o no lo metemos? Y alguien dice, para adelante. Es... Que faltan páginas para llenar. Yo podría definir Pedro, cuáles pero son los perdona, expertos perdona una cosa. solo mirando retweets y likes. No. Y luego cuando alguno dice España no nos merece. No. O sea, con lo que hemos hecho aquí. Y ha sido Llevamos 2 semanas currando a tope con esto, joder, cabrones. Pedro, ¿por qué la primera pregunta era, ¿te parece bien que la gente se meta cosas, drogas antes de salir a Eurovisión? Y yo te preguntaría, ¿te parece bien que la gente se meta cosas antes de hacer un gráfico como este? Porque No, no, pero, a lo ver. puede haber hecho una persona en un estado normal. Claro, pero yo a Eurovisión le permito cosas que siempre pensé que le estaban vetadas a la categoría de experto, ¿no? Pero uno va viendo cómo, oye, yo nunca había visto una estructura autoportante de testículos tan robusta. Es decir, es como, o sea, quiero decir, tú vas poniendo los testículos de cada experto y los vas colocando en cada campo. Vas haciendo como una... O sea, no sé si conocéis las estructuras autoportantes, que son estas naves logísticas donde no hay cimientos, sino que se sostienen en las propias estructuras donde se almacena la mercancía. Entonces, claro, tú pones testículo encima de testículo, pum, 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 y claro, ahí vas metiendo informes, PowerPoints y demás, y al final, claro, tienes o sea, una obra magna. Yo todavía... Hay paridad en este informe, no hay tanto testículo como tú crees. No hay paridad. Son No hay paridad, son ¿no? como un 30% de mujeres. ¿Solo 30? Claro, por ahí creo que es. Paridad no es Eso no es de Science. pero... No, a ver, yo no te sabría decir... O sea, a ti te llaman para hacer esto, ¿no? Y Hay tú- gente muy buena ahí, yo quiero romper una lanza. Bueno, pero porque eres un queda bien y te llevas bien con ellos y quedes con Eso ellos es, a tomar hay gente cañas. muy ¿no? Pero- buena. Ya. Sí, hay gente muy buena. No se puede generalizar, Pedro. Sí, sí, claro que se puede generalizar. O sea, esto es una venta de humo que es una prostitución de la propia imagen para ganar. O sea, la función del España de 2050, yo la desnudo aquí, y ahora pasaremos a hablar de políticas públicas y de cómo ha cambiado el debate. Tenemos que entender una cosa. España 2050 lo que es una red de networking aplicada a la política. Es decir, su función esencial no es proyectar futuros en España, sino tener acceso a la difusa red de recompensas
que genera el poder político en España y en este caso concreto el del PSOE, ¿vale? Que malo será que no haya un chiringuito climático en Murcia o una... En Murcia no. Bueno, en Murcia no, pero bueno, en Extremadura, ¿vale? No haya un instituto para el estudio de la reforma constitucional en Castilla-La Mancha, con su programa de formación y de expertos y de liderazgo con 25 alumnos cogidos de no sé qué, que no te meta tus dineritos. Porque la trampa de todo esto es que a mí si me ponen un precio y me dicen, mira, ha costado esto, ha costado por esto y se ha cobrado por esto, yo no tengo ningún problema. Oye, la gente tiene derecho a gastar perres, quiero decir. Pero aquí la recompensa siempre es difusa. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Es decir, el sistema de recompensas en España siempre es difuso. Es decir, o son las tertulias, o son el acceso a determinados programas de formación, o es el acceso a determinadas recompensas que son mucho más inmateriales. Y en el caso de España 2050 se ha visto de manera evidente. Quiero decir, es un trabajo político. Quiero decir, es un trabajo de carácter, es un trabajo de comunicación política, punto. Ni eso. Sí, eso sí, pero no es un trabajo político. Ahí no hay nada. No hay nada. En serio. Parece un poco exagerado esto, ¿no? Pero ¿qué utilidad tiene la prospectiva? No es el futuro, es el presente, la utilidad de la prospectiva. Tú estudias cómo van a ser las cosas en el futuro para saber lo que tienes que hacer ahora. Entonces, tú buscas eso en el informe y no está por ningún lado. Y lo busca con lupa. Y sobre todo cuando tu presente depende de Esquerra Republicana, de Junts, exacto, de Bildu. Pues igual el grafiquito de lo que piense el rey de Marruecos también, sí, porque pues claro, igual el grafiquito este, o de lo que haga el Banco Central Europeo, igual el grafiquito este, pues no vale para nada. Pero no solo eso, sino cosas como, aunque no dependieras de Bildu y no sé qué, pero ¿dónde está el COVID, por ejemplo? No está por ningún lado. No se contempla los efectos económicos y sociales del COVID, de la pandemia, en ninguno de estos estudios. De hecho, lo he buscado y pone una cosa a modo de disclaimer. Como no tenemos datos, vamos solo a tratarlo de forma cualitativa, no cuantitativa. Coño. Pero si lo que tienes que hacer es tratarlo de forma cualitativa puedes hablar lo que quieras. No, lo que tienes que decirme es cómo el COVID ha cambiado todas estas proyecciones que estamos haciendo. ¿Dónde está la cuestión de la deuda? Por ningún lado. 2 palabras pone deuda en todo el... Bueno, los temas de energía. O sea, no tiene nada que ver la energía, no ya con la calidad de vida de la gente, que lo estamos viendo ya con la factura, sino con la competitividad industrial. Bueno, pues ninguna solución que hable de energía nuclear ni nada remotamente parecido. No, todo renovables y luego nuestro gran modelo de negocio futuro es el litio. ¿Sabes? O sea, en 2050... Pero el litio de consumo, de consumir litio. O sea, para el gran esquizofrenia. Como toda la industria de este país está jodiendo. En cuanto se normalice lo de Siria-Palestina, todos los turistas a tomar por culo. Y el documento menciona que somos fuerte en litio, que al final es una industria extractiva, es decir, que está muy bien. Pero que además da igual porque no vamos a hacer la mina porque la gente no quiere hacer la mina. No, claro, pero está ahí. Por si acaso. Por si acaso, ¿no? Sí. O sea, por si si eso más adelante ya vemos. Sí. Yo con que dejen las fronteras como están, ¿no? Que eso en el documento no sale, pero en 2050 las fronteras españolas de España serán las que son. Yo con que se garantice eso, no lo sé. Esa es una. Pero luego hay otra, incluso sin tener en cuenta eso. Si tú te lees en serio el documento, que se puede hacer también sin reírte, ¿no? Te lo lees, entonces yo saco la conclusión de que, vale, esto está muy bien, puede ser un programa político, literalmente. Vale, ¿tiene usted los cojones de venderle esto a la población? Porque si te lo lees en serio, esto lleva unas consecuencias. Vamos a ver, cuando habla, por ejemplo, de las pensiones, esa parte sí me la he leído a fondo, ¿no? Te dice sí, que bueno, tenemos una crisis demográfica, que eso no lo va a solucionar ni la inmigración ni la natalidad, por mucho que nos planteemos una natalidad sueca, que eso bien, lo reconoce. Muy bien, vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Y habla de ajustes, son todo eufemismos, para no decir que las pensiones se van a bajar, que las pensiones se van a ajustar a la cotización de cada uno y que va a haber un tramo privado, no los que hay ahora, sino un tramo privado. Y cuando dicen, hay colectivos que trabajan en pequeñas empresas, gente que cobra menos y tal, que no podrá, es imposible, acumular suficiente para tener una vida digna. Entonces, incentivaremos. Muy bien. Cambie la palabra incentivo. Lo que usted quiere decir es que gastaremos dinero público, porque cada vez que se dice incentivo hay que traducirlo por vamos a gastarnos pasta de todo en hacer lo que sea. Y puede haber buenas razones para ello. Pero lo que quiero decir con todo esto es que si tú sumas todo esto, entonces unas cosas son contradictorias con la otra. Y en cualquier caso va a obligar a ajustes tremendos en la renta personal y en el gasto público. Es que es otra historia. Al final lo que es incoherente. Lo que le estás vendiendo a la gente es de algún modo de crecimiento.
Llamémoslo como con los paños calientes que quieras, pero les estás colocando un futuro de crecimiento. Yo digo, vale, igual esto es así. Igual no hay otra. Pero, tío, ¿en serio esto da para presentar con clarines y fanfarrias? ¿O va más bien para empezar a debatir y reflexionar sobre si vamos a esto de verdad y cómo se come? Luego hay una No cuestión... hay empresarios, ¿no? Creo, en los expertos. O sea, entre los No, 10 se le ha preguntado al es un sector trabajo privado. académico. Claro, se ha Es un trabajo preguntado académico. cuáles son las preocupaciones de la clase empresarial, por ejemplo. A ver, yo la cuestión, o sea, no lo digo a malas. O sea, cuando uno ha pasado por la universidad y ve el paisanaje, y es muy difícil tomarse a la gente en serio. Quiero decir, o sea, no sé si alguno habéis tenido la oportunidad de estudiar de mayor, pero claro, te caen los huevos al suelo. Es decir, en el momento en el que, o sea, tú ves lo que hay. Quiero decir, o sea, con 30 años tú vas a la universidad y dices, mamino. O sea, Sí. no tienen ni puta idea. Pero, a ver, no digo ni puta idea de derivar integrales, sino que eso no es... Vamos, yo tampoco tengo ni puta idea. Pero quiero decir, bueno, igual si supiese, pues, sería capaz de opinar, ¿no? Y hacer gráficos como este. Que se Claro, enseña, sí. pero cuando tú estudias ciencias políticas, ¿vale? Y te has dedicado a la política y ves lo que... O sea, el nivel de chatarrumen chungo que hay... claro, dices, esto es inaplicable. ¿Por qué? Porque la política son las constricciones del debate político. O sea, que era un poco mi impugnación, Paco. No, pero en eso estamos nosotros- de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Claro, pero nosotros participamos durante 10 años de una ficción, de una chorrada, que era decir, no, el problema es que la gente no sabe cuál es la decisión correcta, como si en la política hubiera una decisión correcta. Es decir, como si el político no supiera los efectos que causa las licencias del taxi. Oye, no, chavalín, el político sabe bastante mejor que tú cuáles son los efectos sociales que tienen las licencias del taxi. Pero tú estás opinando y estás diciendo, claro, es que hay unas ideas platónicas que vienen, a las que yo contemplo, o sea, yo que he ido a la London School of Economics, cojo y hay unas ideas platónicas que hablan a través de mí y que se producen, y esta es la política correcta, que era el paradigma científico de la política científica, ¿no? Y es una idea en la que yo estaba y que hoy la contemplo y digo, chico, esto es... O sea, la contemplo porque he visto cómo el gobierno la ha usado a su favor en el COVID, la ha usado a su favor con esto de los expertos. Esta idea de que hay un futuro aprensivo, o sea, que no Todavía es un objeto, mejor. no es un objeto sensible, pero que a través de estos mediums, chamanes, que utilizan técnicas extrañas que salen de la tienda y te plantan los futuros, y tú dices... Pero Pedro, eso no es si te estoy entendiendo, no es exactamente así. Eso no es equivalente al liberalismo frente a lo que haya venido después, ¿no? O no impugna exactamente. Si lo que quieres decir es que la política es mucho más emocional que racional, en eso todos nos hemos caído al guindo, yo creo, ¿no? O sea, de hecho es mucho más. Yo es que niego, y esto, o sea, yo es que niego que lo que sea la razón sea el comportamiento que estaba describiendo de manera caricaturesca. Creo que cuando una persona que ha ido a la London School of Economics, cuando alguien que ha tenido unas determinadas posibilidades educativas, que por lo tanto le ha colocado en una élite intelectual, laboral, profesional, y te dice que él tiene una solución correcta en lo político, no está aplicando una solución no moral, está aplicando su moral, que es una moral concreta, es una moral de la élite, de una élite. Cuando te dicen la epistemocracia, ¿no? Que sería el concepto más cercano, la democracia basada en el conocimiento. Y tú dices, ya, pero es que la gente que accede al conocimiento tiene una moral concreta. Y las medidas que proponen en la política, que para mí la política es la escenificación del desacuerdo moral en la comunidad, es de lo que va la política. Lo que sucede es que esa gente que te dice la epistemocracia, lo que son incapaces de ver, porque claro, la moral propia es muy difícil de no confundirla con el agua, ¿no? De que aquello de David Foster Wallace, de los dos peces que están nadando en el agua, y ¿qué es el agua? Bueno, pues es la existencia, ¿no? Entonces, claro, quien participa de esa moral concreta de una persona que
ha viajado, ha tenido posibilidades de leer, ha conocido otras culturas. Claro, por ejemplo, para que tiene una serie de recursos intelectuales y de capital humano que le hace, por ejemplo, depender menos de la comunidad. Cuando esa persona propone objetos políticos y te dice, están guiados por la razón, yo lo que me detengo y digo, no, hijo, no. Están guiados por tu moral concreta. Pero, yo estoy de acuerdo con eso. Mira, ¿estás de acuerdo con eso? No. Chapo el podcast, No. Freno aquí. No, pero déjame matizar una cosa que es importante. Todo lo que estás diciendo me podría describir a mí. Todo lo que está diciendo. Pero yo no prescribo. Intento. A ver, todos lo hacemos, en cierta manera todos creemos, claro que tenemos moral, no tener una moral es ser un psicópata, no, pero otra cosa es para qué utilizas tu posición moral. Entonces, lo que tú estás describiendo es gente que tiene un conocimiento, tiene un activo que otros no tienen, igual que uno sabe hacer una mesa, otro sabe hacer pues integrales, yo qué sé, ¿no? Entonces, utiliza ese conocimiento concreto para prescribir, no para describir. O sea, no para decir, si usted va por aquí en impuestos y en políticas de natalidad y esto, lo que va a tener es esto. ¿Quiere usted esto? Porque si va por el otro lado, va a tener esta otra cosa. Eso no es prescribir nada. Eso es aplicar la racionalidad a unas decisiones políticas. Pero esa no ha sido la El participación. problema de eso, efectivamente, es que cuando tú intentas hacer política desde esos presupuestos, al final el ciclo comunicativo y el propio ciclo político a lo que te lleva es a la prescripción, y a la prescripción moral. Entonces tú le empiezas a decir, tú sales de ese escenario que dibujas tú en el que tú dices, oye, ¿podemos hacer una reforma laboral hacia la flexibilidad o hacia la protección del puesto de trabajo? Y estas son las consecuencias de cada una. Y ahora usted elija. Eso es el ideal. Pero al final lo que acabas diciendo es, no, hay que hacer el contrato único o bien hay que quitar la reforma laboral del PP porque es mejor y porque vamos a una Arcadia si lo hacemos o si no lo hacemos. Vamos a hablar de una cosa muy sencilla. Los fiscalistas, un segundo, los fiscalistas. ¿Cuántas veces habéis escuchado? Es que España está por debajo de la media de presión impositiva de Europa. Y la pregunta es, ¿y? Es que en Suecia el coche eléctrico... ¿A mí qué cojones me da lo que hagan en Suecia, colega? Es decir, vete a Suecia y cuéntalo. Sí, pero eso tiene... Sí. La conclusión que yo he llegado muchas veces, y la he participado con Jorge, es... Muchas veces en este debate de la epistemocracia, las tendencias iniciales ideológicas de los investigadores sociales acababan aflorando. Y entonces muchas de sus conclusiones plenamente científicas, si tú las leías, es que gobierne el PSOE. Quiero decir, no, claro, como el único partido que va a poder subir la presión fiscal en España 3 puntos y llevarnos cerca de la media europea. Oiga, ¿a mí qué más me da la media europea? Claro, pero eso lo que lleva, eso es ¿cómo lo llamamos? Afloramiento de los valores o lo que sea, lo que lleva es a otra cosa. Lo podemos describir de otra forma. Es confundir fines y medios, ¿no? Aquí se toma como un fin el hecho de tener, por ejemplo, una presión fiscal muy alta, ¿no? Primero no se dice qué tipo de impuestos van a subir, qué otros van a bajar, porque los impuestos son distintos, ¿no? Claro. Entonces, sí, a eso me refiero, perdona. Muy baja. Entonces, como Suecia tiene unos impuestos, no sé qué, como Dinamarca, la presión fiscal media teniendo en cuenta todos los impuestos posibles y tal, pues está en el 70% y nosotros estamos en el 35%, pues, oye, hay que subirla. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que es una situación más injusta, que está mal, que los ricos escaquean. ¿Por qué? ¿Por qué? Los impuestos son un fin. Lo que tú quieres es una determinada situación de justicia o proveer de unos determinados servicios públicos que el mercado no provee. Esos son los fines. Al final. Y además, pero bueno, y además a mí si se hace este debate lo hacemos honestamente porque la AIREF, este órgano que tenía que venir aquí a precisamente hacer policy y a decir, oye, no, y que igual estamos mejor o estamos peor, pero vamos a hacer un presupuesto base cero. Vamos a ver en qué nos estamos gastando todo, ¿no? Que eran todas las encomiendas de la AIREF. Es que no se han hecho. Claro, es que luego hay otra cuestión con lo que dice Paco. El sistema fiscal y la responsabilidad fiscal de los países es endógeno. O sea, no es independiente de cómo se gasta el dinero en ese país y de la ejemplaridad que hay desde el gasto público y desde la administración. Entonces, si la gente está viendo todos los días o percibe, con razón o sin ella, que hay un cachondeo en el gasto, totalmente, pues la conciencia fiscal no es la misma que en Suecia. Pues claro. Es que aquí no hay una fiscalización. ¿Y por qué tiene que depender el primer movimiento o por qué tiene que responder la responsabilidad última ser del ciudadano y no del que está gastando el dinero? Pero es que va todo junto. Instituciones, valores,
morales mayoritarios, no colectivos, pero individuales que son mayoritarios. Es que tú no puedes separar ciertas instituciones del país. De confianza social. ¿Cómo se hace la declaración de la renta en Dinamarca, por ejemplo? Te llega un mensaje al móvil, le das a sí o no, y así la grandísima mayoría de los daneses, esa es la declaración de la renta. Ese mismo sistema aplicado en, yo qué sé, en Sicilia, por ejemplo, daría un nivel de fraude más alto que el que hay ahora, ¿no? Que ya debe ser bastante elevado, ¿no? Estoy hablando solo de datos de que puedes buscarlos en Eurostat. Lo que quiero decir es que una cosa, ¿por qué uno puede pagar unos impuestos muy altos y no hay fraude? Porque hay una confianza en lo que hacen los gobiernos y porque los gobiernos son transparentes. Y a cada elección los partidos van y dicen, queremos gastarlo así, 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 y le va a repercutir en su bolsillo, así, así, así. ¿A usted le parece bien esto? Si no le parece bien esto, van a votar a otros. La cuestión es que aquí funcionamos con eufemismos. Pero es que aquí me voy a ir de esta mesa ya, porque me voy a ir porque... Haz una reflexión final. Me estoy ofendiendo. A mí, yo estoy igual tenemos impuestos bajos y tal, pero tiene que venir alguien a decírmelo que no haya conseguido... Que no haya rescatado Plus Ultra. Que no haya rescatado Plus Ultra. Que no tenga empresas públicas en el IBEX o grandes... AENA, Red Eléctrica, Indra, con pollos partidistas sobre quién manda. Tirando contra empresas. Sí, sí. Luego nos dicen los otros. Pero joder, que te he dicho que las públicas sí, que aquí lo público sí. Joder, que no te metas con la competencia. Y dirigidas por catalanes. Y efectivamente, dirigidas por catalanes, muy buenos, por cierto. Muy buenos, por cierto. ¿Cómo es? Pero hay gente gente brillante, ¿no? hay gente muy buena. Gente muy buena. Y antes de decir esto, antes de pirarme, mi mayor pesadilla, y joder, qué suerte hemos tenido en este país, que la mejor cosa que hizo Rajoy es dejar cerrada la presidencia o el gobernador del Banco de España antes de irse. O sea, tú no querías... ¿Por qué? Dale. No, que quiero decir que imagínate el nuevo gobierno que hubiera hecho Sánchez si hubiera llegado ahí y su equipo hubiera dicho, joder, que hay que nombrar a un gobernador del Banco de España. O sea, tú eres como ¿Qué Trump. hacemos? Ríete tú del documento de la España 2050 y de los papers que estaríamos haciendo ahora. Eso que estaba pensando. Efectivamente, o sea, con el CIS no pasa nada, ¿no? Bueno, o sea, no pasa nada en el sentido de que... no pasa nada porque la gente ya no se cree el CIS. No pasa nada Punto. en comparación con lo que sería el Banco de España, ¿no? Que creo que sería otra liga diferente. Pero bueno, me voy a ir. Oye, no, pero yo además quiero decir otra cosa, antes de irme. ¿Te vas a comprometer a algo o no? Sí, me voy a comprometer a dos cosas. La comprometerse. Una, ¿A quitar el jardín? ¿A quitar el jardín? Sí. No, el jardín no se eso queda. Hay que hablar con David luego. El jardín se queda. Hablado con el jefe. Es más, voy a plantar zanahorias. Vamos a abrir los documentos Marihuana va a haber ahí. los comentarios de YouTube, ¿vale? Que normalmente están para criticar lo mucho que hablas y que no dejas hablar a la peña. Vamos a hacer ahí un primer brainstorming para que hagas ideas sobre todo lo mal que hay, pero desde un punto de vista riguroso en el documento de la España 2050. O sea, que la peña se lea y tal. Y a base de eso vamos a aportar, os propongo, aportemos una visión crítica, el debate que nos está pidiendo Pedro Sánchez sobre el documento 2050, vale. Aportémoslo a través de la revista. ¿Qué tenía de la que haber revista dicho? Medium. O sea, lo que hay que preguntarse es ¿qué tenía que haber dicho el puto informe que no ha dicho? O sea, ¿qué tenía que haber dicho? Puto informe, que tiene gente informe muy buena, que no ha dicho por qué. Parece que hay algunas premisas que ya hacen que sea un poco inservible, no en 2050, sino en 2022, este documento, ¿no? Sí. Y utilicemos la revista para hacer una aportación. La reflexión que está pidiendo Pedro Sánchez y su equipo. Pues yo voy a aprovechar un segundo. Jorge. ¿Te ha ocurrido ahora aquí? A mí sí. Te la conté, tú no lo veías. No. Me gustaría comentarte una cosilla sobre algo que he estado reflexionando estos últimos días, y sobre la visita de Ana Iris Simón a la Moncloa. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la respuesta que ha habido, porque uno casi que podría esperarse que, bueno, eso lo que tú llamas la Catalan Childless Left, no le gustase lo que dijo, ¿no? Pero me ha sorprendido muchísimo que boomers de centro derecha la hayan criticado y la hayan acusado de básicamente lo mismo que lo que acusa la izquierda más majadera, ¿no? Tienes gente incluso razonable, perfectamente razonable. Yo personalmente me gusta lo que escribe, que es Rafa Latorre, pues eso, ¿no? Acusándola de reaccionaria y de carca y de nerd con los tiempos, y que yo en mi época jugaba con un botijo, ¿no? Y este tipo de discurso, ¿no? Y cuando yo creo que lo que está diciendo Ana Iris Simón
fuera de otras cosas, pero particularmente lo que dijo la Moncloa era bastante razonable, que es para que hace falta gente, hace falta que nazcan niños que hagan un usufructo de este 5G, de estos ecohuertos y de este desarrollo sostenible que vosotros queréis implementar, porque es que si no hay españoles, la Agenda 2050, ¿a quién se la vaya a ofrecer si no va a haber españoles? Y que esto se vea como algo terrible y fascista y totalitario, no sé, ya te digo, me ha sorprendido muchísimo por eso, por verlo en precisamente eso, ¿no? En gente que yo, no que son precisamente mi bando, pero bueno, los considero más cercanos a mí que los otros ya los doy como gente que está en otro lado, pero a estos los considero más o menos cercanos y con los que yo tendría que coaligarme para que hubiese un gobierno de derecha en España, ¿no? En cierto sentido. Y me da cuenta de eso, lo que hay es un choque casi generacional, más que ideológico, ¿no? Y cómo se unen, ¿no? Esta generación del baby boom es antes que de izquierda o de derechas, es de la generación del baby boom. Y cómo ellos, ¿no? Ellos como son incapaces de reconocer que sus condiciones materiales para tener una familia, no para otras cosas, pero para tener una familia, eran mejores. Y es de lo que estamos hablando, ¿no? Chicos, paramos aquí. Este es Sorel, para los que no lo conozcáis, tranquilísimo, que es un joven radical. Bueno, joven no, yo creo que tiene 30 años, ya está, ya tiene que ganarse los huevos. Pero dice algunas cosas que yo noto, y le doy la bienvenida a Javichu, Javi García Toni, founding father de Extremo Centro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué tal, tío. Qué ilusión estar aquí. Sonido impoluto, jardín vertical. Esto es muy heavy, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? De cómo empezó esta mierda. Es que tú eres veteran people. Sí, los de siempre, los del pelo largo, tío. Bueno, yo me he peinado un poco para venir a este plató. Me hacía bastante ilusión. Y qué buen recuerdo. Déjate de rollos, cosas que tío, ¿hay choque generacional o no? Actualmente en la política. Hay choque generacional y tiene que ver, yo creo, con lo que os comentaba antes. Es que hay un par de generaciones que ya lo del liberalismo no se lo tragan. Y yo aquí, evidentemente, no puedo acompañarles en ese viaje, creo, pero tengo simplemente que reconocer que su postura es esa. Es que yo creo que es legítimo que crean que hay un... O sea, yo el otro día intenté dar una definición de boomer, porque todo el mundo me dice, eres millennial, es genial. Ya. Yo lo que considero es una cosa muy sencilla. A mí el cagallón que les hemos dejado de sociedad a estos chavales, se lo van a comer ellos y no yo. Yo estoy al otro lado de la valla. Yo ya tengo mi casa, tengo mi furgo, tengo mis hijos, tengo mi estabilidad emocional, tengo mi estabilidad laboral. Y claro, ellos se van a comer. O sea, un chaval de 20 años, de 22 años, en 2008 se comió la crisis del sistema financiero y económico. Plus la crisis inmobiliaria en España. En 2012, 2014 se le rompió el sistema de partidos. En 2017 hubo la crisis territorial. Y en 2020 el COVID. Entonces tú a esta gente, Paco, le dices, hay que ser liberal. No, está pensando otra cosa. A esta gente le dices, ¿por dónde empezamos a desmontar esto? O sea, ¿por dónde empezamos a arreglarlo? Porque todavía este optimismo es lo que no pierdo, ¿no? ¿Por dónde empezamos a arreglarlo? No puedes ir a todo, como hace esto del 2050. No puedes porque primero es contradictorio, segundo es imposible. ¿Vale? Entonces tienes que elegir. Y os lanzo, si puedo contestar con una pregunta, os la lanzo. ¿Qué elegiríais? Si podéis elegir una política para hacer una cosa así como el 2050, pero solo aplicado a un aspecto de la política pública, ¿qué es lo que cambiaría? ¿Es una pregunta trampa para mí o qué? No es una pregunta trampa. Y creo que podemos estar incluso, si te leo un poco la mente, en Javi, lo mismo. dale. Supongo que las pensiones. Pero cuando nosotros nos incorporamos a este entorno de lo político y tal, ya nos incorporamos en un choque generacional. O sea, nosotros, yo tengo 34 años. ¿Cuándo nos politizamos? Pues, no sé, mis primeros recuerdos políticos eran muy anteriores, pero quizá mi socialización política empieza en la guerra de Irak, más o menos, por ahí. A favor de la guerra de Irak. No, yo en contra de la guerra de Irak, como el 99% de los españoles entonces. Pero cuando nosotros creo que Jorge estaba a favor. Cuando nosotros nos incorporábamos, que coincide un poco con el 15M, digamos, ahí ya hay un choque generacional. O sea, ese choque generacional estaba estallando en ese momento, ¿no? Un montón de gente que decíamos entonces, todo el espectro político o de opinión está plagado de canas, está plagado de gente
que está totalmente desconectada de la vida real, de las becas, de los contratos temporales, de la precariedad. Y en esa incorporación yo creo que ha habido una clara incorporación de la generación de entonces a la política, tanto en los cuadros de los partidos como en los medios de comunicación o en la opinión pública. Y tú dices ahora que hay un nuevo choque generacional, ¿no? Sí. Con los que vienen ahora, que son Los herederos. Zoomers. Que ya son herederederos del momento político que dejamos Yo con nosotros 26 heredando. o sea, lo ejemplifico mucho con una decisión. Yo con 26 años compré un apartamento en la parte, o sea, en el centro de Oviedo, detrás de la Catedral de Oviedo, con 2 plazas vale, de garaje. te lo pongo- 26 años. te lo Me pongo dieron- con- Calla. Me dieron el 110% de la hipoteca. Te lo pongo con un ejemplo. Ese era el mundo. ¿Os acordáis Ese de, era mi mundo con 26 años, chico. ¿Os acordáis de Ramón Espinar, que compró una casa, no sé qué mierda pasó, que estaba en la facultad, es del año 86 como yo, y compró una casa cuando estaba en la facultad? Tío, cuando estábamos en la facultad, no, o sea, era absolutamente impensable que nadie de nuestra Compró generación una pudiera casa comprar cuando estaba en la casas. facultad porque su padre era consejero de Claro, la pero él lo decía como si fuera algo natural. Estaba, o sea, quiero decir, Pero sí es cierto que era natural, que había un cierto acceso al crédito durante la burbuja y que te daban el 100 o el 100 y pico % de la casa. Cosa que ahora ya no te dan ni vamos. No, ni de coña. Tenías trienios Sí, sí, sí. de funcionario. Totalmente, sí. Como sufridor de hipoteca, te digo. cosas. Pero Paco había hecho una pregunta, rápido. ¿Tú qué política decides? Y no le he respondido la mía. Mercado, voy. mercado laboral. Mercado laboral. O sea, no sé si es contrato único, reducción de contratos, pero mercado laboral. Mercado laboral, y además te digo una cosa, sabiendo que igual en la reforma palman boomers. Claro, es que fíjate, aquí acaba de decir Jorge un tema. ¿Quién palma con las reformas? Porque las reformas no se hacen para ganar. En la reforma de las pensiones, en la reforma del mercado laboral, palmaría a alguien. Yo en mi reforma, que sabéis que es convertir España en el mejor país del mundo para formar una familia. La mía también. Vale. Ahí coincidimos, 100%. O sea, políticas de familia. Nosotros tenemos que contrastar la vida de los ciudadanos con la capacidad que tiene una sociedad para facilitarles la consecución de proyectos de vida completos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en política de vivienda, el consenso tecnopolítico, después de la crisis del 2008, era, no, hay que vivir de alquiler. ¿Por qué? Porque la media de Europa es que la gente tiene que vivir mucho más de alquiler. Claro, cuando vas envejeciendo y vas entendiendo de qué va el rollo de tener vivienda, que es un instrumento de ahorro, que para las clases medias y este tipo de país es pues seguramente una buena inversión a efectos de que tiene valor de uso y que es difícil que con una inversión en primera vivienda la cosa te salga más. Hombre, si tienes 2 o 3 igual es un desastre, pero con la primera es una buena inversión. Digo desde mi óptica, ¿eh? Y sobre todo cuando... Y entendiendo lo que es el país, o sea, ¿por qué la clase media ha accedido a la clase media mediante la vivienda? Pues porque era el único instrumento de ahorro que tenían, porque no tenían sofisticación para invertir en otras cosas y seguramente tampoco había una gran oferta, porque se devaluaba la peseta cada no sé cuántos años y esto era un refugio por un montón de temas. Porque, por ejemplo, ¿qué va a hacer una persona que, oye, con todo el respeto, una persona que sea autónomo, repartidor en furgoneta y que esté casado con una persona que es trabajador en el Mercadona? Pues no se van a poner a mirar el mercado de futuros ni meterlo en un fondo indexado. Lo que van a comprar es una vivienda en Móstoles o en Leganés o en Fuenlabrada o en Vallecas y vivirán bien en un piso que irá siendo su manera de transferir también riqueza y renta a sus hijos. Entonces, ahora después de esta larga excurso, dale. aquí es sin matices, 100%, pero yo lo enfoco de otra forma, de la política de apoyo a las familias. No solo sería buena para los que quieren tener hijos, sería buena para todo el mundo. Yo creo que es una política que es de esas políticas tienen efectos muy potentes en las otras dos cosas que habéis dicho. Ya, pero, evidentes Paco, en pensiones y evidentes las pelas en... tienen que salir de algún lado. Claro, y entonces, ahí va yo también. Entonces, una política así de apoyo a las familias, que apoyo es pasta, ¿vale? Eso no puede salir del mercado. Por definición, una política así, sí, puedes tener seguros casi de todo, casi, no de todo, en el mercado, pero esta concretamente solo puede salir de un apoyo público. O sea, ahí sí es, yo creo que se debería abrir un debate que no duraría mucho, porque yo creo que hay una gran mayoría que estaría a favor de tener, ya que hablamos de Dinamarca, tanto que habla en cada página el 2050 de Dinamarca,
¿Queremos copiar lo que tiene Dinamarca? Bueno, copiar es difícil porque esa política de apoyo a las familias depende de muchas otras, lo que estábamos diciendo, ¿no? De muchas otras instituciones. Pero ¿qué pasa en este país con un coste de guarderías, con una vida donde ya no tienes a las familias cerca que te puedan cuidar los hijos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la gente que vive en las ciudades? ¿Qué pasa si tienes el debate de la brecha salarial de género? Es un debate falso. La única brecha salarial de género es si una mujer se quiere dedicar a trabajar. La brecha de maternidad. Claro, es una brecha de maternidad. reducida. Eso es exactamente lo que. Me encanta. O sea, sí, señor. O sea, es que estos están adoctrinados. Me han escuchado tanto. O sea, gracias. No, Paco, no, dale. pero es que Dale, esto dale, hay estoy estudios, disfrutando. vamos, para dar y tomar en esto. Se han hecho papers. Se han hecho papers. Se han hecho muchos papers y estos ¿Sabes? estos también. Estos papers sí molan. Vale, pues ¿No? ¿quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga cuál es para mí el mayor fraude intelectual al que he asistido y que es verdad que cometí un error al utilizar y culpabilizar al divorcio, ¿vale? Porque en el programa anterior yo dije que... ¿Is this Pedro recogiendo cable? No. O sea, firmo todo lo que he dicho. Lo que pasa es que yo quería afianzar la idea de que el problema son que como el Estado no apoya nada la maternidad, en el momento en el que una madre pierde el modelo de unidad familiar convencional, es que lo paradójico es que la gente se quedó con lo que no era importante, que es, a ver, vivimos en un país, en una sociedad que apoya tan poco la maternidad, que en el momento en el que la madre, que es quien normalmente se acaba quedando con los hijos, pierde el apoyo del otro progenitor, sea del género que sea, el 50% se van al umbral de la pobreza y a la vulnerabilidad social. Claro, pero ¿Qué te dice eso? Lo que te dice es que dejamos a las madres solas. La segunda, la Los niños brecha... también, el incremento de pobreza infantil, cuando se da una de esas situaciones, es vamos, como un cohete. Está estudiadísimo. Solo hay que ir a Eurostat y ya está. Ahora hay un alto comisionado, entonces ya no pasa nada. Ya ves. Vean, la brecha de maternidad, cuando yo digo, oye, esto de que la brecha de maternidad la llamemos brecha de género y digamos que es responsabilidad del género de la persona, es un poco raro, ¿no? O sea, y de repente veo que, no, estamos reduciendo la brecha de género. Y digo, hostia, pero si el efecto composición es que la brecha de género es brecha de maternidad, coño, la reducción de la brecha de género que se distribuye como brecha de género entre todas las mujeres, sean madres o no, a ver si la vamos a estar consiguiendo en base a que nazcan menos niños. ¿Esto lo entendemos? Es decir, yo soy anumérico, suspendía 9, suspendía física y química, suspendía matemáticas, suspendía tal. Oye, ¿la peña es consciente de que la tan famosa reducción de la brecha de género de los últimos 20 años lo que está reflejando es que el factor esencial que explica la reducción de la brecha es que nacen menos niños? Vamos a ponerlo al revés. Los estudios estos se hacen cada año sobre también Naciones Unidas, hay montones, ¿no? Hay también de la Comisión Europea, etcétera, sobre brecha de género, cómo se llame en cada caso, ¿no? ¿Quiénes son los países que salen con una menor brecha de género en esos rankings? Los países nórdicos. ¿Por qué salen? Por las políticas de apoyo a la familia. Si esos países tú quitas las políticas de apoyo a la maternidad, caen al final. Porque por lo demás, un país como, de nuevo, por usar siempre el mismo ejemplo, Dinamarca es un país que tiene un mercado laboral mucho menos regulado, mucho más flexible, está regulado, pero es mucho más flexible, hay casi un despido libre, ¿vale? Que no implica, como sería por ejemplo en Estados Unidos y otros países, que seas despedido, caigas en la pobreza o que aumente el nivel de pobreza, porque aparte hay una red social de apoyo, ¿vale? Pero el mercado en sí es muy flexible, mucho más del que tenemos aquí, 1000 veces más, ¿vale? Pero ¿por qué esos países son tan igualitarios? Por las políticas de familia. Me lo estudio de arriba abajo. Hay mil elementos que explican la igualdad, por ejemplo, redistribución, etcétera. Pero los países, contra lo que se suele pensar, ¿no? Que los países que Suecia, Dinamarca, Noruega, etcétera, son muy igualitarios porque sus impuestos son muy progresivos, eso es falso. Los impuestos en Dinamarca son regresivos, si lo pones así. Si tomas todos los impuestos directos e indirectos, ¿vale?
al final te sale, considerando en su conjunto el sistema fiscal, que gente con niveles relativamente bajos de renta está pagando casi más en proporción que gente con niveles más altos. ¿Por qué? ¿Cómo ¿Y esa? pueden ser? Pues porque tiene impuestos al consumo, por ejemplo, el Porque IVA. tienen impuestos al consumo muy elevados, un 25% sin niveles reducidos, etcétera. Empiezan a pagar con una renta muy baja, ya empiezas a pagar un tipo de IRF muy elevado. ¿Por qué es tan elevado? Porque tiene que compensar los impuestos muy bajos a las empresas. Tener impuestos muy bajos a las empresas es, de nuevo, es un medio, no es un fin, ¿vale? Pero ¿qué hace? Hace que las empresas sean muy competitivas, ¿vale? Porque tienes impuestos muy bajos. ¿Por qué al final el país es muy igualitario? Porque por la política social. Porque se redistribuye Porque con se gasto y no con redistribuye, impuestos. se redistribuye con gasto y no con impuestos. Porque aquí, y con cuando políticas nos hablan, por cierto, de la material. CDE hoy vuelve a decir que hay que subir el IVA en España. Y esto nunca toman nota, porque aquí cuando te hablan del chocolate del loro, que es sucesiones y donaciones y 4 cosas más, pero de subir el IVA no se habla nunca. Y voy a decirlo otra vez, porque sabes que lo cuento mucho, pero lo voy a contar una vez más. Cuando Ciudadanos se presenta en 2015 con un programa de reforma fiscal... Esto es trauma, ¿eh? Sí, Esto es lo que No, llamamos no, pequeño esto trauma. es tratamiento. Habla desde el corazón en estos momentos. Se presenta Ciudadanos con un programa fiscal, de reforma fiscal, que subía algunos tramos de IVA de reducidos, hecho por Paco de la Torre, por Garicano, por la gente que sabía más de impuestos en España. ¿Y qué dijeron los prescriptores de izquierdas, también los científicos? ¡Nos quieren subir la pasta de los chuches! Eso fue. Y la barra de Del pan, ¿no? Estaba preguntándome de esto que estabas diciendo, Paco, súper interesante, la ausencia de políticas de familia, de apoyo a las familias, volviendo a la pregunta inicial de Pedro sobre el choque generacional. O sea, yo creo que el choque generacional se explica fundamentalmente por la precariedad. O sea, la precariedad de mi generación hacia adelante, digamos, es de tal calibre que cuando estabas en la facultad, yo salí de la facultad en el año 2009, ya había empezado la crisis, entonces ya empezabas a no encontrar trabajos, a tenerte que ir fuera, a encadenar beca con beca, y tenías suerte si te llegaban a pagar 300 euros, luego contratos temporales. Entonces hay un momento en el que no lo piensas a los 22 ni a los 25, pero sí un poquito más adelante, que es qué pasa cuando tenga familia. ¿Qué voy a hacer cuando tenga familia? No tengo una casa en propiedad, no voy a tener una pensión cuando sea mayor, no podré pagar el alquiler de la casa que estoy pagando a 1.200 euros en Malasaña, no voy a poder dejarle nada a mis hijos en herencia, no voy a tener una... O sea, es una cuestión de la precariedad, que son condiciones, creo, materiales y tangibles que explican lo que fue el choque generacional de entonces, del 15M, que empezaba, si os acordáis, con aquel movimiento de V de vivienda, estaban acampados en Ciudad Universitaria, en la Complu. Es que antes del 15M ya hubo manifestaciones en Madrid, en el centro de Madrid, colapsando el tráfico por el acceso a la vivienda. Claro, pero porque era el acceso a la vivienda. Las campañas de los sindicatos, ojo al piojo, es que voy a decirlo y voy a intentar que la gente no nos queme. Claro, es que me flipa que la gente no sea consciente del periodo que vivimos. Tío, que yo me acuerdo de las campañas de UGT y de comisiones diciendo nunca nadie por debajo de 1.000 euros. Es que yo recuerdo aquello. Es que cuando yo era pequeño, el mileurista era el paradigma de la precariedad. ¿Y cuando sales de la facultad, el mileurista es el paradigma del privilegiado. Claro. Es que era así, o sea, eso yo lo viví. Entonces, claro, yo que estoy al otro lado de la valla, cuando veo, y es verdad, o sea, que los chavales son ásperos, lo son. Pero, chico, la gente tiene razones y motivos. Y que cuando de repente alguien coge la Anairis esta, que oye, que no es representante de nadie, no se presenta a las elecciones, dice, oye, no, es que es peronista, es que es de chico, y de Cáceres o de donde sea, o sea, punto. Lo que te dice es algo muy parecido a lo que ha salido aquí cuando tú has preguntado, oye, ¿qué política crees que es más importante? Y hemos dicho, pensiones, trabajo, familias y vivienda. O sea, chico, no es tan difícil de entender. Porque contra en diagnóstico. Claro, no, pero es que además el tema son las soluciones. Parte del asunto es que hay un asalto contra un cierto sentido común, que es, oye, la gente normalmente quiere trabajo, vivienda y hacer formar una familia. Y esto, pues oye, evidentemente hay gradaciones, todo el mundo no lo quiere con la misma intensidad, hay gente que no quiere familia, hay gente que vive muy bien de alquiler y tal, pero son necesidades básicas que se dan en todas las sociedades. Esto no es un invento de ahora, ni es un invento del capitalismo, ni es un invento de Franco. Y cada vez entonces, peor, como hay un asalto a esta razón de decir, oye, no, es que esto es un invento. ¿Cómo coño va a ser un invento? Otra cosa es que todo el mundo no lo quiera con la misma intensidad. Pero no solo eso, sino también vamos a lo que decíamos antes de la racionalidad, ¿no? De los medios, los fines, etcétera. Hay diversas formas de conseguir todas estas cosas. Podemos estar de acuerdo en los fines, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Puede salir alguien diciendo, sí, el salario mínimo tiene que ser 1.500 euros al mes y si no es una vergüenza y no sé qué y no sé cuántos.
Oiga, si usted tiene como modelo de nuevo Dinamarca, usted sabe que allí no hay salario mínimo, que no hay, que en ningún país escandinavo hay salario mínimo, que se fija por el mercado. ¿Vale? Pero claro, el mercado fija un salario que es muy elevado. Paco, ¿no? una pregunta. Sí. Porque yo esto lo he pensado muchas veces. Pero es que déjame un segundo solo acabar esto y ahora. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, lo de la precariedad es muy importante? Es políticas de familia, pero también es un mercado de trabajo que en España no funciona. ¿Os imagináis lo que se montaría, hablando de los prescriptores, hablando del secuestro del relato, vamos a decirlo así, yo creo que es por parte de la izquierda, es un relato muy sesgado, ¿vale? Si alguien saliera y dijera, el mercado de trabajo hay que liberalizarlo bajando los impuestos casi a cero a las empresas, se montaría un pifostio de cuidado. Esto es neoliberal, lo que decíamos antes, etcétera. Claro, esa no es la única parte de los impuestos. El sistema fiscal hay que mirarlo en su conjunto. A lo mejor puedes subir el IVA, puedes cerrar los huecos que hay de IVA súper reducido, los huecos en aumentar la base del impuesto en las empresas, por ejemplo. Eso no significa elevar elevar la recaudación, pero bajar el impuesto. Es compatible, ¿no? Bajemos los impuestos a las empresas para que puedan competir, por ejemplo, ¿no? Se montaría tal pifostio, oiga, no, esto es lo que se hace en Dinamarca. El modelo que ustedes tienen. Pero eso no lo cuentan en el 2050. Es que mi pregunta iba por ahí. O sea, si tú pudieras ahora en tu cabeza diseñar el sistema ideal, si tú dijeras, aprieta un botoncito y se hace esto, olvídate de la economía política, de las gestiones políticas, de las transacciones, de las negociaciones, de los grupos sociales, tal, olvídate de todo. Si tú puedes decir, este es el mercado laboral que a mí me gustaría ver en España, ¿sería algo como esto? Sí. Sí. Claro, pero fíjate, a mí hay una cuestión que me encabrona un poco, ¿no? Que es la idea de... Somos súper listos, ¿no? Quiero decir, tenemos gente que sabe y que dice, no, esto... Yo es que tengo la sensación de que el sistema fiscal y el mercado laboral español, que es proteccionista, lo es por buenas razones. Es decir, nuestro modelo de relaciones laborales, y yo tengo sospechas fundadas por la misma manera por la que nuestra función pública tiene una estructura muy determinada. ¿Por qué? Porque nuestro pasado nos dice que aquí el que intenta ganar con todo. Winner take it all. Es decir, las dos reformas políticas que han sido estables a lo largo del tiempo en España han sido bien porque Cánovas, bien porque Torcuato entendieron que había que acudir a un sistema de reparto que estabilizara el sistema, ¿no? Hoy en España, y lo digo, estamos ante una pretensión política de ocupación de todos los espacios, de prescripción cultural dura, de hegemonía cultural en la academia, incluso en la economía también. Entonces, yo creo que hay una razonable desconfianza entre trabajador y empresario. Hay una razonable desconfianza entre ciudadano y partido político. Hay una razonable desconfianza entre la sociedad y los medios de comunicación. No somos una comunidad excesivamente bien trabada. También porque estamos en ausencia de una élite que pueda proponer esas reformas. ¿Cómo me voy a fiar yo de que llega aquí Paco y me dice, las empresas, impuestos a cero? Y claro, yo digo, joder, aquí alguien se lo va a llevar crudo, y luego van a globalizar las empresas y van a llevarse las plantas a Corea. Porque nosotros tenemos esa mentalidad, pero no la tenemos porque seamos tontitos. La tenemos porque nuestra historia nos incorpora a esa visión. Por ejemplo, yo veo hoy que Peluquín Redondo dice España 2050... hay que crear una NASA española, y digo, hostia, me están robando. Quiero decir, o sea, es que... y luego pienso y digo, oye, pero un país del tamaño medio que tiene España tiene que tener satélites tal, y digo, pues igual sí, pero yo que lo veo, o sea, veo a Redondo y digo, me están dangando. No sé si me explico. Esas sociedades como la que tú hablas de Dinamarca. Pero lo que tú estás diciendo es que es una sociedad con bajos niveles de confianza social. Y eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es la característica principal? La característica principal de esas comunidades a las que muchas veces nos queremos emular no es ni la presión impositiva, ni una determinada norma de derecho positivo, ni una determinada manera de regular el sistema de partidos, ni qué flujos poblacionales tienen. ¿Sabéis cuál es la característica esencial de esas comunidades? El capital social.
Sí, y de hecho yo... Bueno, pero dilo, joder, Paco, puesto, es que sí, es el un silencio no, pero dramático para ello. No, pero si la cámara está recogiendo que estoy asintiendo. Entonces, Dilo. pero yo he puesto en otra ocasión un ejemplo. También es verdad, todo eso es cierto. Es que somos el país del Lazarillo y siempre lo hemos sido. Y es lo principal. Y eso es por lo que yo decía somos antes. Tangones, nos llevamos el papel higiénico de la oficina, yo no estoy imprimimos... Que no se puede entrar, pero yo siempre ponía imprimimos los trabajos del niño en la impresora de la oficina. Si me dejáis... un ejemplo que ponía a veces, ¿no? También somos un país muy, muy gregario y muy poco individualista. Y siempre lo hemos sido. ¿Vale? Que esto puede lo cambiar. cuenta Benito Arruñada siempre. Sí. Todas las estadísticas siempre sale que somos el país que menos confía en el mercado y en los mecanismos de... De hecho, yo hablando con él precisamente en el programa, pues le ponía un ejemplo de algo que vi en su día, una encuesta, ¿vale? En el que preguntaban a los... Era una encuesta europea, no sé si era del Eurobarómetro o qué era. Se preguntaba si usted pudiera... elija dos opciones, ¿no? Que usted aumente su renta y... A ver cómo era. Aumente su renta y su vecino aumenta 2 veces más, ¿vale? O sea, usted multiplica por 100 y su vecino por 200, ¿vale? O sea, usted va a estar el doble de bien de lo que está ahora. O otra opción es, yo me quedo como estoy, pero a mi vecino que le den, que baje su renta, o que nos quedemos todos igual. El único país de Europa donde salía a mi vecino que le den era España. Yo creo que después, enseguida, estaba Italia. Pero era España. O sea, eso dice mucho. Sí, dice mucho y es verdad que tenemos grandes taras sociales, es verdad que somos gregarios, yo creo que tenemos una pulsión autoritaria dentro que para mí ha sido evidente con la pandemia, con la restricción de derechos fundamentales, acríticamente aceptada, más llevar mascarillas por las calles y tal, pero también es verdad que España es un país que tiene bastante capital social comparado con lo que podría ser. O sea, es un país donde es inconcebible sobornar a un funcionario, donde no se te pasa por la cabeza darle 50 euros a un guardia civil si te va a poner una multa de tráfico, donde no tienes que pagar para que te atiendan antes en el consultorio médico. En nuestro reverso tenebroso, que sería Argentina, que es un país como España, pero en América Latina, pero fíjate, estas cosas pasan. Pero fíjate todos los ejemplos que has puesto que tienen en común. ¿Quién interviene ahí? La autoridad del funcionario. El Estado, la autoridad, la administración. Y luego, incluso en las relaciones entre empresas. Yo no sé cómo era. Yo he vivido la experiencia profesional que he vivido y a mí cuando se habla de estas cosas oscuras de las empresas, de hacer negocios en putis y cosas así, me suena a ciencia ficción. Yo jamás he vivido nada parecido. Porque no te invitaban. Es posible porque era el becario. pero veo a gente, como mínimo a la gente que trabaja conmigo, trabajando de manera muy profesional y con un grado de capital social alto, o yo creo que muy alto, para desde luego lo que podría ser viendo sociedades similares a las nuestras en otros sitios. Pero es que el capital social tiene 2 partes. Paco, normalmente. Te voy a pedir una cosa. Sí. Reflexiones finales, tenemos que acabar, tenemos que respetar el horario laboral de los trabajadores. Entonces, ya que estabas lanzado... En Dinamarca podríamos seguir. ¿Cómo, perdón? Que en Dinamarca podríamos seguir. Sí. Porque no habría que respetar te pueden el horario. despedir, ¿no? Entonces, te pido que enlaces la reflexión, pero que vayamos acabando. Dinos, Paco, cuéntanos. Ilumínanos. No. Yo soy más iluminado que iluminador, ¿no? Simplemente por acabar con esto, lo del capital social, que es muy, muy importante, ¿no? Que es una parte. España sí tenemos un capital social ligado a la vida familiar, de nuevo, es que no podemos escaparnos de eso, ¿no? Que está muy bien, y eso, por ejemplo, no está en el norte de Europa ni en ningún otro lado, y esa parte sí es muy buena. Pero en la parte del capital social que se refiere a la confianza en las instituciones, que usted confía en el gobierno, en la policía, no sé qué, no sé cuántos, es relativamente baja. Ese es el problema. Sé que si lo desagregas de esa forma, entonces tiene más sentido, ¿no? Pero bueno. Señores, un verdadero placer. Se nos han quedado 1000 cosas. Agradecerle a Javi que se haya tomado la molestia de acercarse hoy. Y un mensaje a la peña. Boomers. Yo entiendo que es difícil a veces entender a la peña que viene por detrás. Y que tenemos la puta manía, yo el primero, de juzgarles, ¿vale? Pero os pido un favor. Son jóvenes. Descubrir las cosas por uno mismo tiene un valor infinito, ¿vale? Y dejar que la gente aprenda en sus tiempos, entendiendo que todo el mundo tiene razones y motivos, es la mejor manera de entrar en un diálogo civilizado, aunque sea para discrepar. Nada más, muchas gracias a la mesa, nos vemos a la próxima y adeu. Hasta la semana que viene.